Luis, o sea, ¿qué tiempo estás en el campamento en Indiantown? Un poco más de un mes. Un poco más de un mes. Ok. Sales de allí, vienes para Miami. Sí. Ok. Llegas a Miami como Marielito, en un momento que precisamente esa palabra tenía todas las connotaciones Claro. negativas que tú estás apuntando. ¿Cómo te fue, cómo fueron esos primeros tiempos en tu recién encontrada libertad? Para mí lo más difícil al llegar a Miami no era el estigma de Marielito, que nada más había que verme para saber que era un Marielito. Era un aspecto, un aspecto físico, que una de las características era que los pantalones, los jeans, que nosotros recién llegados le llamamos pituza todavía, los bajos se subían, eran los jeans remangados, y todo el cubano que llegaba de Cuba se ponía su jean remangado, que era la moda, yo no sé, pero era una marca. Aparte de eso, algo que a mí me llamó la atención era que nos decían que hablábamos diferente. Y ese hablar diferente a mí me chocó y me molestaba. Me molestaba que no, ustedes hablan diferente. Con el tiempo pude entender perfectamente aquello, qué quería decir aquello, porque después en los años 90, en el 94, cuando ocurre el éxodo de los balseros, que ya llevo aquí más de 20 años viviendo, me doy cuenta que los que estaban llegando de Cuba, su acento, su manera de decir, Su entonación. su entonación era diferente. O sea, yo pude entender en aquel momento. Sin embargo, lo más difícil para mí no fue llegar y adaptarme a vivir aquí, porque en resumidas cuentas Miami es como una prolongación de Cuba. Y es una realidad, eso no se puede negar. La comida, el comportamiento, la mayoría de las personas con las que uno convive, incluso muchos de los centros de trabajo. Para mí lo más difícil, y a pesar de que ya yo escribía y me consideraba dentro de un círculo diferente, superior, sin ostentación, superior en el buen sentido de la expresión, era entender el sistema, entender vivir en democracia, entender la pluralidad de ideas, poder dejar de asombrarme ante encontrar una persona hablando diferente a mí, con puntos de vista diferentes a mí, y que aquello no constituyera un acto de persecución, como ocurría en Cuba. Te manifestabas en contra del sistema y aquello constituía, te acosaba el comité, o en el centro de trabajo hacían un acto de repudio, o te criticaban, o te salían al paso inmediatamente. No, como tú vas a criticar o a decir, desde cosas tan elementales como decir, no voy a la guerra en Angola. Aquello era un acto negativo. O a mí me parece que Cuba no debe estar interviniendo en otros países. Aquello te convertía en, una opinión más. En aquel entonces era una cosa. Y aquí llegar a Estados Unidos y encontrarme con una persona que tuviera una opinión diferente a mí sin que aquello constituyera un problema, a mí me pareció una cosa fascinante. Pero también me pareció y me resultó lento. Necesité 3, 4 años entender el sistema. Cómo se vive, cómo se vota, cómo se actúa. Y a mí es algo que todavía yo no he podido definir muy bien en mi mente, pero me costó, eso fue lo que más trabajo me costó. Luis, algo que yo creo que resultará muy interesante saber en todo este proceso, y sobre todo dado tu desarrollo posterior en el campo literario, ¿cómo, cuándo, de qué manera tú descubres a esas grandes figuras de las letras cubanas, de la cultura cubana, que en Cuba prácticamente no existían, sobre todo las de Cuba republicana, estaban en los tiempos aquellos en un total y completo ostracismo, eran no personas, no había referencias? ¿Cómo tú descubres esos grandes personajes según vas avanzando en tu vida en libertad? Cuando yo empiezo a vincularme con la literatura en Cuba, Ajá. empiezo a visitar como oyente alguna conferencia, alguna tertulia que se hacía en la UNIA o en la Biblioteca Nacional, y allí me encontraba a escritores que eran conocidos, Liceo Diego, para poner un ejemplo. Habían otros que me encontraba como Vigilio Piñera, que generalmente me lo encontraba en una librería en La Habana Vieja, y él andando por allí en la librería siempre delgadito, atemorizado. A otros escritores lo vi, por ejemplo, a Alberto Padilla, una vez en la Cinemateca de Cuba, durante la proyección de una película, y para mí constituía un momento encontrarme con aquellas personas
que con las cuales yo no tenía una relación, pero que sí yo miraba porque de una forma u otra o había leído sus obras o había escuchado de ellos. Y en otros casos, como era el caso de Eberto Padilla y de Virgilio Piñera, que yo sabía que estaban marginados. Y para mí era una oportunidad saber de ellos y estar cerca de ellos, aunque no lo tratara. Yo nunca tuve vínculos con ellos. Quizás de los escritores más conocidos con los que yo tuve vínculo en Cuba, conocido en aquella época, era Reinaldo Arenas. Pero digamos, ¿conocías incluso de figuras que habían venido para el exilio como Lidia Cabrera o como cualquiera que te pudiera citar? En eso iba a llegar un poco más adelante. Al único que yo conocía del grupo de Cuba, de escritores de Cuba, era a Reinaldo Arenas, con el cual hacíamos tertulias en el Parque Lenin junto a los hermanos Abreu, José, Nicolás y Juan, que fueron en parte los que ayudaron a Reinaldo durante toda la etapa que estuvo escondido en el Parque Lenin. Con él hacíamos tertulia, pasábamos buenos momentos, y con él, a través de él, también conocí a algunos escritores, algunos que son hoy funcionarios del gobierno cubano, como el mismo Miguel Barnett. Cuando yo salgo de Cuba, en el año 80, que llego a Miami, empiezo a conocer de una serie de escritores que yo pensé que habían muerto o que estaban en Cuba y que de las cuales no se hablaba, y que de pronto me estaba enterando que estaban en el exilio. Otros escuchaban de ellos por primera vez. Y entonces empiezo a conocer a Lidia Cabrera, a Enrique Labrador Ruiz, a Carlos Montenegro, y empiezo a tener contacto con otra parte de la cultura cubana que a mí me habían negado por silencio, porque hay una serie de escritores que en Cuba no se mencionan. Unos, o no se mencionaba, estoy hablando de aquella época, no se mencionaba, unos por estar condenados al ostracismo, como era el caso de Virgilio y Lezama, su nombre estaba vedado, y otros por haberse ido al exilio, como Lidia, Labrador o Montenegro, para poner tres grandes figuras que en aquel entonces marcaban el exilio y eran figuras destacadas. Llego a Miami y a los pocos tiempos de estar en el exilio, a un grupo de escritores que empiezo a conocer, que yo tampoco conocía de Cuba, como Carlos Victoria, Reinaldo García Ramos, Roberto Valero. Nos conocemos y nos unimos en torno a Reinaldo Arenas para crear la revista Mariel. Esa revista tuvo un impacto bien significativo en aquella época. Salió entre el año 83 y 85, y el impacto y la mayor contribución, yo era parte del equipo de redacción del grupo que redactaba esa revista. La mayor contribución de la revista Mariel fue que no se propuso solamente darle espacio a los escritores que habían llegado por el Mariel, y muchos de ellos, la inmensa mayoría, que nunca habían publicado en Cuba, sino que trató de abrir las puertas y unir y establecer un puente con aquellos escritores que nos habían precedido en el exilio. Y por eso la revista Mariel tuvo tanto impacto. Llego a Miami, empiezo a conocer escritores, empiezo a conocer a otras figuras que ni siquiera sabía que existía, como Ana Rosa Núñez. Empiezo a conocer incluso al hermano de Virgilio Piñera, Humberto Piñera, que tampoco yo lo conocía ni sabía que existía. Y tengo que reconocer mi ignorancia en muchos casos. Y me voy dando cuenta también de que el exilio tiene una solidez cultural. Sin embargo, en aquel entonces los escritores funcionaban como de una manera aislada. No existía una unidad, que no estoy hablando de crear una institución tipo UNIAD, pero había un escritor por aquí, otro por allá, se presentaba en un sitio, otro, y en gran medida el aporte de los escritores del Mariel, del grupo del Mariel, que hay que reconocer que no es solo escritores, son escritores, actores, dramaturgos, músicos, periodistas que llegaron al exilio, contribuyeron y ayudaron a darle solidez y a engrandecer la parte cultural de un exilio que económicamente en aquel entonces, y yo sigue siendo, era muy sólido, pero que culturalmente no tenía la preponderancia que merecían, sobre todo sus escritores. ¿Cuáles fueron entonces tus primeras actividades ya propiamente literarias en el exilio? O sea, este grupo, la revista Mariel, agrupa y comienza lógicamente junto con la publicación de la revista
comienzan a producirse eventos literarios, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Una vez una vez ya en Miami, empiezo a tratar de asistir a tertulias y a conocer lugares. Voy a la tertulia que tenía Nancy Pérez Crespo en la librería Civi, donde reunía un grupo de escritores y siempre era muy interesante escuchar allí a las personas hablar. Recuerdo que una de las grandes figuras que llegaba allí era Labrador, un gran conversador, que era un maravilloso. Pero quizás lo que con más agrado recuerdo de esa llegada al principio fue en el mismo año 80 que se realiza un homenaje a Lidia, a Labrador y a Montenegro, que se realiza en lo que en aquella época se llamaba el Centro Comunitario de la Pequeña Habana, que estaba al lado, y que existe el lugar todavía, al lado del Teatro Manuel Artime. Allí en un saloncito chiquito, muy concurrido, se realiza un homenaje a estas tres figuras del exilio cubano. Reinaldo Arenas presentó uno de ellos, leyó un maravilloso trabajo que después recogió en su libro Necesidad de Libertad sobre los tres escritores, y fue un momento que marcó para mí el comenzar a conocer físicamente en persona y establecer que en muchos casos un vínculo con personas que nos habían precedido aquí en el exilio. Ahí conocí a Amelia Castillo, ahí conocí a Uva Aragón y conocí a otros escritores que poco a poco, algunos con los que coincido más que otros, con algunos tengo diferencias, con otros no, pero en general figuras que han contribuido culturalmente al exilio. Claro, van pasando los años, se va extendiendo los años aquí, y a medida que va pasando el tiempo, empiezo yo a vincularme con más escritores, asistiendo a las tertulias y a las presentaciones de libros que en aquella época eran casi semanales en la Librería Universal. El gran el editor, que hay que reconocer la gran labor de Juan Manuel Salvá al frente de la Librería Universal y de Ediciones Universal, como para la contribución de la reconstrucción histórica y testimonial de Cuba. Muchos libros son de testimonio, novelas, en una época en que en Cuba no se publica nada y en una época en que no se recoge el acontecer. La literatura, de alguna manera, la literatura en el exilio, de alguna manera ha contribuido a que se pueda documentar la vida en Cuba, el quehacer y el acontecer cubano. Me hablabas de la revista Mariel, pero también fuiste parte de la redacción o contribuiste de alguna manera a la revista Nexo, y después ya en la forma virtual, cibernética, sí, publicaste La Teje. Cuéntanos de ello. Ya cuando después, ya yo me vinculo tanto a los círculos literarios, que surge la idea de una revista que no era mía. La había hecho Carlos Sotuyo, un poeta que también había llegado hacía poco tiempo al exilio en aquel momento, y Sotuyo me propone que yo participe con él en la revista Nexos, una revista que en aquel entonces era virtual, y fue virtual solamente. Ya la tecnología había avanzado y las revistas virtuales estaban tomando auge. Hicimos Nexos, que era una revista de las dos orillas, y yo estuve con él durante un tiempo. Al final yo casi llevaba la revista en la cuestión de seleccionar los textos y la edición, y él se ocupaba de la parte técnica, de ponerla en línea. Estuve con él un tiempo hasta que decidí separarme y abrir mi propia revista, y abro la revista La Teje, con la cual hice 22 números, donde también un poco a la tónica de la revista Mariel trataba de reconocer y hacer homenaje a las figuras que nos habían precedido en el exilio, y también reconocer la labor de los escritores cubanos que estaban aquí y dispersos por el mundo. Fue una revista que a mí me dio mucha satisfacción hacer. La hacía, yo me ocupaba también de la parte de selección de los textos, y Jesús Hernández se ocupaba de la parte técnica. La revista estuvo hasta el 2008, cuando yo la cerré, y la razón por cual la cerré fue que habían comenzado otro cambio de tecnología. Siempre la tecnología contribuye a cambios.
estaban proliferando los blogs en la internet, y entonces las personas abrían sus propios blogs y publicaban sus textos en sus mismas páginas. No la enviaban como colaboración a otra revista. Y empecé a notar una merma en la calidad de los textos, y entonces quise terminar la alta y que no fuera decayendo en un momento, y lo terminé tras la muerte de Carlos Victoria en el 2005, en el 2007, perdón, que hizo un número dedicado a Carlos Victoria. En todo este proceso está el ser humano, ese cubano que se llama Luis de la Paca, venido por el Mariel, que llega solo, que no tiene familia, que tiene que trabajar, tiene que vivir y desarrollar la vida, la parte común, cotidiana. ¿Cómo hacías eso? Bueno, como yo llego a Estados Unidos con 23 años y mi familia viene unos días después que yo, la lucha por la supervivencia es el primer paso, es inevitable. Uno llega, usando la frase popular, con una mano adelante y una detrás, y eso es absolutamente cierto. Yo llegué con la ropa que tenía puesto, y hay que buscarse desde la cuchara con la cual va a comer hasta la cama donde va a dormir. Y eso solamente se logra con trabajo. Yo empiezo a trabajar en diferentes lugares, hasta que, con los cuales me sirvió mucho para poder ayudar a mi familia y tratar de salir adelante, pero no pude conseguir nada relacionado con la cultura. Incluso traté de contactar en algunas estaciones de radio para ver si podía conseguir un trabajo de redactor, porque el locutor con esta voz no era posible, pero sí de redactor allí, y nunca pude conseguir ningún trabajo. Y era una época donde había muchas estaciones de radio, específicamente estaciones de radio cubanas en Miami, pero entonces me tenía que buscar la vida de otra manera, trabajando en un taller, trabajando después en una recapadora de goma, y hasta que en el año 83 consigo un trabajo en una compañía de rentar automóviles en el área del aeropuerto de Miami, Avis Rent a Car, donde he permanecido hasta ahora. Y creo que estaré allí hasta que me retire. Es un trabajo que no tiene nada que ver con la cultura, pero es un trabajo para mí que siempre ha sido muy importante, la estabilidad. Es un trabajo que me ha sido estable, donde me siento bien, donde he podido, me ha permitido trabajar y a su vez dedicar un tiempo a mi obra literaria. Sin embargo, la vida da vueltas y ocurren cosas inesperadas. En el año 96 comienzo a escribir para Diario Las Américas. Gracias, desde luego, al dueño del periódico, el doctor Horacio Aguirre, que es el que tiene que dar el visto bueno para que yo pudiera escribir allí. Pero tengo que reconocer tres personas que me contribuyeron de manera definitiva en abrirme las puertas, en hacerme llegar hasta allí. Una, Zenaida Monfugaz, la gran pianista cubana. Rita Navarro, que trabajaba ahí en el Herald y una persona muy importante, Zenaida Monfugaz, que ha sido una persona muy importante para que yo llegara a Diario Las Américas. Rita Navarro, que allí en el periódico ha hecho una gran labor, ha sido secretaria del doctor Aguirre durante muchos años y ha estado muy vinculada con el periódico. Y también a Luis Mario, que me permitió escribir en la página de Arte y Literatura, donde llevo escribiendo desde el año 96. De manera tal de que mi sueño inicial en Cuba de querer estudiar periodismo, llegué al periodismo sin estudiarlo, pero he podido escribir en el periódico y ha sido una gran satisfacción. Y para mí el periodismo es tan importante como la literatura. En ese mare magnum de ganarse la vida, de ir aprendiendo, de adaptarte al sistema, de tantas cosas que hemos hablado, ¿cómo es que tú dices, bueno, me pongo a escribir en serio? O sí, ya estoy escribiendo, ver sentado, he hecho tiempo para estas cosas que tengo en la cabeza, plasmarlas en blanco y negro. Yo nunca tuve conflictos con el trabajo físico brutal, ese trabajo del cotidiano y el escribir. Quizás porque era más joven en aquel entonces y porque, por fortuna para mí, yo siempre he tenido la dicha, o me la he agenciado en gran medida, de trabajar por la tarde. De manera tal de que al trabajar por la tarde puedo dormir hasta largo en el día, lo cual después del trabajo a veces me sentaba a escribir hasta las 2, 3 de la mañana y después me levantaba a las 9, 10 de la mañana
sin ningún inconveniente y no me sentía cansado. O sea, que a mí nunca ha sido un inconveniente el trabajo físico y el escribir. Sin embargo, yo en el año 83, cuando empieza a subir la revista Mariel, ya yo había escrito algunas cosas aquí, algunos poemas, algunos relatos, y es cuando sale la revista Mariel que empiezo a pensar de una manera ya más precisa en formar un libro, en publicar un libro. Todavía me toma muchos años, porque soy una persona muy lenta, muy insegura en lo que escribo, aun cuando el periodismo es todo lo contrario, es la inmediatez. Claro. Pero es curioso, en literatura soy mucho más cuidadoso, o sin que cuidadoso se pueda entender falta de profesionalismo en el periodismo. Soy muy profesional, me cuido mucho y consulto mucho antes de lo que voy a decir en un artículo. Son dos cosas Dos completamente géneros diferentes, por completo. Incluso dos lenguajes diferentes. Claro, El lenguaje periodístico y el literario son diferentes. Me dedico a escribir de una manera muy seria y a preparar un libro de cuentos que publico con Ediciones Universal, que es publico mi primer libro que publico con Ediciones Universal, es Un verano incesante. Es un libro que recoge prácticamente, bueno, dígame. No. ¿Por qué empiezas por el cuento? Bueno, es lo que en realidad querías hacerlo. Por donde... Sí. Publico el libro de cuentos Un verano incesante con Ediciones Universal. Yo siempre he escrito cuentos. Para mí lo más importante es el cuento. Yo, si tuviera que definirme entre un campo dentro de la literatura, me definiría como cuentista. Gozo el cuento, lo disfruto. He escrito poesía, he escrito teatro, novela, pero lo que realmente me atrae y me gusta es el cuento. Yo desde Cuba lo que siempre he escrito cuentos, aún cuando he escrito otras cosas, poesía por ejemplo, pero el cuento era lo que más me ha traído. Y gozo el cuento y ese siempre ha sido lo más importante a la hora de escribir. Por eso cuando publico mis primeras cosas en Estados Unidos, primeros en revista han sido cuentos y después, posteriormente, publico mi primer libro, Un verano incesante con Ediciones Universal, que es también un libro de cuentos. También has incursionado con muy buena aventura en el teatro, y no solamente ya escribiendo, sobre todo en el género de los monólogos, sino también como dirigiendo. Cuéntanos cómo te acercas al teatro, cómo descubres que también ahí te podías hacer algo. Bueno, mi vínculo con el teatro comienza como espectador. En Cuba iba al teatro, aquí voy al teatro. Cuando empiezo a escribir para Diario Las Américas, que abordo temas de arte, literatura, espectáculo, uno de las cosas que hago es escribir sobre teatro, o previews a puesta en escena, o reseñas de puesta en escena. No me gusta utilizar el término crítica, sino reseñas. Y eso me empieza a vincular de una manera más directa con el teatro. Luego me vinculo al Instituto Cultural René Ariza, que se funda aquí en Miami en el 2005, 2006, creo que fue en el 5, que se crea con Ivonne López Arenal, la actriz Ivonne López Arenal, y un grupo de otras personas vinculadas al teatro, como Matías Montevidobro, el cineasta Mario García Joya, y se crea el instituto con la finalidad, primero, de reconocer la labor de los dramaturgos y de las personas de teatro que han contribuido de manera extraordinaria al desarrollo del teatro en el exilio. Esa era la función, y como a mí siempre me ha gustado y ha sido muy importante reconocer la labor de las personas que que el tiempo de alguna manera a veces va depositando sedentariamente en algún sitio y la aparta. Por eso me vinculo al Instituto Cultural René Ariza. Se crea el ICRA, empiezan a hacerse lecturas dramatizadas y se crea un bache de una lectura dramatizada que había que hacer. El que la iba a hacer no pudo y me proponen a mí hacerla, que era dirigir una obra. Yo, que no rechazo mucho los retos, lo asumo y dirijo La Diva en la Octava Casa, una obra de Héctor Santiago, un dramaturgo cubano que vive en Nueva York, y la asumo y la dirijo, y como diría un amigo mío, modestia, apártate, me quedó bastante bien.
También has tenido una participación muy activa y a nivel de directiva también en el PEN Club de Escritores Cubanos Exiliados. El PEN tiene unas características un poco definitorias, diferentes a cualquier otro tipo de organización. ¿Qué has hecho ahí? ¿Cómo te has sentido? Sí, ¿puedo redondear lo de Sí, ¿cómo teatro? no? Sí, pensé que habías terminado. Después que dirijo esa obra, ya me siento más libre, me siento más en control y empiezo a escribir un cuento, un texto con una idea de que fuera un cuento, y aquello se transforma y se convierte, me doy cuenta que lo que se está convirtiendo es en teatro, en un monólogo. Y es cuando escribo el monólogo Feliz Cumpleaños Mamá, que se ha sido representado después en un festival de monólogo aquí en Miami. Y así ya después me fui vinculando con el teatro y he hecho algunas otras cosas, pero sigo siendo la literatura, la parte del cuento, la narrativa mi principal. ¿Cuál es la diferencia entre escribir un cuento y escribir un monólogo, por ejemplo? ¿Y cómo te das cuenta tú mismo que eres el padre de la criatura? No, esta idea que tengo, esto va mejor como cuento, esto va como monólogo. El escribir es una cosa muy extraña. A veces uno habla de la musa o que llegó la inspiración y suena un poco cursi, pero hay algo que no está muy lejos de la realidad. Yo a veces presiento cuando estoy escribiendo de que algo se posesiona de mí y es el que manda, que va más allá de mi control. Que el escrito adquiere su propia vida. Adquiere su propia vida, adquiere su propio tono. Yo empiezo a escribir y de pronto digo, pero esto está fluyendo de una manera diferente. Y cada género literario tiene su lenguaje. No es las palabras, su lenguaje, su manera de presentar. Un cuento no puede tener las mismas características de una novela por su propia condición de ser una cosa breve, de la misma mente que un poema no puede funcionar como una novela o un cuento. Lo mismo ocurre con el teatro. Y dentro del teatro, con una obra larga, a un monólogo. El monólogo es lo que más se parece a un cuento, por sus características. Pues tiene que ser directo, preciso, sin darse el lujo de muchos errores, de muchos bases. Tiene que ser una cosa muy bien hilvanada, detalladamente. El monólogo me da la impresión que es quizás como la confesión más auténtica o más personal o más vinculada al autor de todo lo que se puede escribir. ¿Me equivoco en eso? Podría hacerlo, por ejemplo, en mi caso, Feliz Cumpleaños Mamá es un monólogo puramente personal, íntimo, pero se puede hacer un monólogo sobre un personaje histórico. O sea que todo está en función de cuál es la propuesta. La propuesta, lo que alguno se propone. El acto de la creación y de escribir es muy, muy complicado, la verdad. Sale y a veces funciona, otras veces no funciona. Ahora, volviendo a la pregunta. Sí, te preguntaba del PEN. El PEN. El PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio es quizás una de las instituciones culturales más importantes que se ha establecido aquí en el exilio. Tiene su antecedente en Cuba, donde también hubo un PEN Club que tuvo a Jorge Mañach como su presidente, y el último presidente que tuvo fue, antes que desapareciera en la isla, al no haber libertad. Una de las premisas fundamentales del PEN Club es que se esté en un lugar donde hay libertad y pluralidad. Fue se me olvidó Octavio Costa. El último presidente del PEN Club en Cuba lo fue Octavio Costa. Pasaron muchos años, Cuba no tiene PEN Club, y en el exilio un grupo de escritores muy hábilmente y con mucha inteligencia, encabezados en aquel entonces por Ángel Cuadra y el desaparecido escritor Reinaldo Bragado Bretaña, surge la idea de pedir a Londres que se estableciera el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, y se hace. Durante 10 años, ya casi van a ser 15 años en este momento que estamos grabando este documental, el PEN Club ha realizado una labor importantísima en el desarrollo y promoción de la cultura cubana, y no solo cubana, por vivir en una sociedad y en un medio tan multicultural y multiétnico. Se han realizado actividades y encuentros con escritores de otras nacionalidades que residen en Miami. Con todo esto que hemos recorrido, Luis, bueno, hemos hablado de Luis de la Paz, el cuentista, el poeta, el dramaturgo, el ensayista. ¿Con cuál tú te sientes más cómodo? Con el cuentista. Con el cuentista. Es como te define.
en tus muchos escritos, en tus muchas obras y trabajos, sobre todo ahora en ensayo, pues le has dedicado tiempo y trabajo a Reinaldo Arenas, por ejemplo, a Dulce María Loinás. ¿Cuáles son esos autores cubanos que tú notas que han dejado una impronta más grande en ti o que han influenciado más en tu obra? Yo creo que cada escritor, cada lectura ha influido en mí. Yo no puedo hablar y no sería justo, no sería correcto hablar de escritores que particularmente han influido en mí. Cada lectura que yo hago, de alguna manera deja una huella. No debo reconocer, y eso lo han reconocido algunos críticos, que algunos de mis textos son un poco borgianos, otros un poco kafkianos, pero bueno, esos son análisis de estudiosos que agradezco que hayan estudiado mi obra, pero que son observaciones interesantes cuando más, pero personalmente creo que todo el mundo ha contribuido. Yo lo que sí creo, y eso es algo que es para mí muy importante. Yo he asumido una postura de exilio. Y cuando digo una postura de exilio, es que como vivimos en un país donde se habla otro idioma, yo he asumido una postura de exilio. Como vivimos en un país donde se habla otro idioma, donde los cubanos, por nuestra condición de exiliados, somos ignorados en nuestro propio país y no tenemos un país que nos represente, yo he asumido una postura de resaltar y de destacar la labor, lo más posible, de los cubanos que han contribuido, que están en el exilio, y por eso yo, por ejemplo, en mis columnas de libro en Diario Las Américas, hago énfasis en resaltar y escribir y reseñar los libros publicados por los cubanos en el exilio, o en general, la literatura en general, pero fundamentalmente de los cubanos en el exilio. Lo mismo he hecho con los escritores que han muerto en Cuba o que han tenido y que fueron marginados por escritores o por homosexuales, como el caso de Virgilio, por religiosos, como en el caso de Lezama Lima, o por esa palabra que no le de burguesa que le atribuían a Dulce María Loinás. Yo hice un trabajo hace unos años sobre Dulce María Loinás, donde demostraba la dignidad de esa señora en medio de un sistema que la rodeaba hostil y que, como ella misma dice, no la toleraba, la aceptaba pero no la toleraba. Eso me valió un premio precisamente de un concurso al cual yo presenté aquí en Miami, que convocaba hace unos años el Museo Cubano, y gané el premio de ensayo con ese trabajo sobre Dulce María Loinás. Pero siempre después hice un trabajo sobre Reinaldo Arenas, un libro que más bien era un número, el último número que yo preparé de la revista Nexos, cuando se publica, que era virtual, me doy cuenta que yo tenía un libro sólido y que de alguna manera contribuía a reconocer y a destacar la labor de Reinaldo Arenas, y entonces publiqué ese libro con edición universal también sobre Reinaldo Arenas. Creo que me fue un poco ahí de la respuesta. Si pudieras echar, Luis, una mirada panorámica, digamos, a la actividad y la creatividad, ¿no? Cultural, tanto en la Cuba de hoy, lo que conozcas de eso, o aquí en el exilio, ¿cuál sería tu valoración de ambos entornos, de lo que se está produciendo, lo que se está escribiendo, lo que ves en eso? La literatura cubana de la isla hay que dividirla en dos etapas. Los fatídicos y terribles años 60 y 70, y un margen menos riguroso, pero no por ello de libertad total, de menos control, ya en los años 90, 2000. En esas dos etapas hay que ver la literatura que se hace en la isla. Algunos autores son más talentosos que otros. En los años 70 y 60 había una demanda oficial de realismo socialista y de un vínculo directo de apoyo incondicional al sistema. Quienes se salieran de ese margen no contaban en la literatura cubana, tenían que marchar al exilio. Ya en los años 90 cambia un poco, gira un poco la manera oficial de ver la cultura y permite que escritores publiquen en el extranjero. Se lo compara, por ejemplo, con René Ariza, que estuvo 8 años preso, fue condenado a 8 años preso por intentar sacar un manuscrito de Cuba, y después se puede sacar el manuscrito y publicarlo sin ir a la cárcel. Hay una diferencia abismal.
Pero ya en los años 90 la literatura se permite otros márgenes, siempre y cuando la gran figura oficial no sea tocada, o sea, Fidel Castro, pero sí se permite algunas críticas un poco solapadas o algunas un poco más directas. Sin embargo, la literatura en el exilio siempre ha sido una literatura que se ha hecho en plena libertad. Y eso es esencial para un escritor. La literatura en el exilio no creo que haya que dividirla en dos grupos. Desde que se llegó en el año 60, que empezó 59 mismo, que empezaron a llegar al exilio muchos cubanos, entre ellos actores, escritores, dramaturgos, músicos, cantantes, grandes figuras, que hay una lista enorme y que desafortunadamente muchos de ellos han muerto en el destierro sin poder volver a Cuba. Siempre se ha hecho en libertad. Y la literatura cubana yo creo que ha evolucionado también en el exilio, un poco facilitado por la tecnología. Vuelve nuevamente la tecnología, que al facilitar las ediciones se hacen mucho más fácil editar un libro que antes. Hay que destacar la literatura como tal, la narrativa, la novela, la poesía que se publica con gran solidez, con importantes y grandes autores, y hay que resaltar el valor y la importancia de una literatura testimonial que se viene escribiendo en el exilio, que va a ser muy útil y necesaria para la reconstrucción histórica de Cuba. ¿Qué tú piensas de los llamados intercambios culturales entre autores de Cuba y el exilio? Algunos que vienen aquí, otros que van allá. ¿Dejan algo de veras provechoso para la cultura cubana, para los cubanos? Los intercambios culturales es un hecho, no se puede negar. Pero en realidad no hay tal intercambio. Hay una gran afluencia de gente que vienen de Cuba, que llegan aquí con obras, algunas de ellas, cuando digo obras me refiero en general, libros, todo. Cuando llegan aquí con sus espectáculos, con sus libros, con sus programas, con sus obras de teatro. Muchas de ellas con unas interpretaciones muy personales, adaptaciones, de manera tal de que el intercambio cultural es más bien en una sola dirección, porque en la dirección contraria, lo que se ha establecido como patrones, mira, tenemos el ejemplo de fulano, de fulana, de tal escritor, tal artista que ha ido a Cuba, siempre han sido muy escogidos y han sido los que se han sentido más afines e identificados con el sistema. De manera tal de que yo no me gustaría hablar de un intercambio cultural. Yo prefiero que la cosa siga como ha sido hasta ahora. Ustedes me ignoran, yo los ignoro. Lo cual no quita que yo esté informado lo más posible de todo lo que se haga. Luis, hay un fenómeno sociológico que tú lo viviste en Cuba, todos los cubanos lo hemos vivido de alguna manera, incluso los que vinimos muy al principio, pero lo hemos visto, ¿no? Cuando llega el cubano aquí a Miami, que es el llamado fenómeno de la doble moral. O sea, ¿no? Eso de la simulación constante, de el ocultar lo que uno piensa o siente de veras por las situaciones y demás. Esa condición, ¿cómo ha afectado a los escritores cubanos? ¿Se refleja eso en la literatura, en la obra de estos cubanos que viven en Cuba, que han tenido que escribir bajo ese sistema, o aún cuando llegan aquí todavía con la rémora de la formación que tienen? Yo a lo largo de estos años, tanto como lector, como crítico, que he ejercido la crítica y la reseña de libros, he podido constatar de una manera muy curiosa cómo se desenvuelve la cultura cubana de los escritores cuando están en la Cuba y cuando vienen al exilio. Incluso cuando llegan al exilio, que requiere un periodo de adaptación, los escritores al llegar al exilio todavía llevan cierto arrastre de su pasado en Cuba, hasta que poco a poco van adquiriendo, y los que no lo son, van adquiriendo cierto lenguaje, su obra adquiere otro lenguaje, otra manera de decir. Yo tengo muchos ejemplos de escritores, puedo hablar de ejemplos de escritores que en Cuba han utilizado lo que popularmente allá se conoce como el metatranca lenguaje, que es decir y decir y decir para no decir nada, o creer que se dice cuando no se está diciendo nada, y cuando llegan aquí poco a poco van asumiendo su propio lenguaje, porque se van despojando del terror, de esa manera de que se vean visto forzados en muchos casos
de enfocar su literatura para no verse comprometido. Yo creo, y es una cosa muy importante que me parece destacar, que la literatura cubana, el arte cubano, en el exilio, continuamente se está renovando. Continuamente hay escritores, hay artistas que llegan a Miami o que salen de la isla y se quedan. ¿Hay ya solidez cultural cubana en Miami? Definitivamente, la cultura cubana es sólida, la cultura cubana ya ha dejado una huella importante en la historia de la literatura cubana, del arte cubano. No se puede obviar, cuando se haga de una manera concienzuda, la historia de la literatura cubana, no se puede obviar el aporte y la contribución de los escritores que han hecho su obra fuera de Cuba. De cualquier manera, la literatura cubana, desde el siglo XIX hasta nuestros días, se ha hecho en gran medida en el exilio. Si en aquella época, en los años del castrismo, ha reconocido y aceptado la literatura que se ha hecho en el exilio en el siglo XIX y algunos primeros tiempos del siglo XX, tiene que conocer, tiene que reconocer, tiene que aceptar, y sería de una falta de rigor desconocer lo que se ha hecho en el exilio. ¿Qué se nos queda sin decir, Luis? Nada, creo que dar las gracias y sobre todo reconocer a la universidad que está haciendo este archivo tan importante. ¿Qué le dirías tú a esta generación nueva, a los que están llegando, los nuevos escritores cubanos? ¿Cuál sería tu consejo? Aconsejar es muy difícil. Yo lo único que puedo es recomendar a cualquier persona que sea un artista, que tenga algo que decir, que lo diga y que no pierda la oportunidad de ser el mismo. Nunca asumir otro rostro. El asumir un rostro, al final de cuentas, ponerse una máscara, cuando te la quitas, te estás traicionando. Que ves tu propio rostro, te das cuenta que te has traicionado. Lo importante, yo creo, siempre es ser uno mismo. Gracias, Luis. Gracias.